Bien, me encuentro con César Buenrostro, amigo de pues, ya de varios años, y también, aunque ustedes no lo crean, César tiene mucho conocimiento de las leyendas que existen en nuestro país. Ahorita nos va a narrar así muy brevemente lo que es la leyenda del Cristo Negro que está pues precisamente aquí en la catedral. César, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contento, me encantan este tipo de historias porque las leyendas nos remontan a la época de donde se generaron, donde se gestan, y sobre todo lo importante de todo esto es que una vez que las conoces, contemplas la vida de ese momento, y es a mí lo que siempre me deja. Estamos en la Catedral Metropolitana, uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, y que también, aparte, sin duda de los más bellos, a pesar de que, bueno, tiene sus deficiencias. Recordemos que este no es el primer edificio que se hizo, o sea, de hecho algunas de las fachadas están colocadas en otras iglesias que se quedan de aquel lado, y esto tiene que ver porque precisamente el Cristo Negro que se encuentra aquí en este sitio, en este altar, no es de que aquí haya estado. Este estaba en otra de las iglesias que están aquí sobre el 20 de noviembre, pero el tema era que había dos rivales de, ya saben, de dinero de la época, donde uno de ellos había notado que don Ismael, voy a llamarlo así porque de repente los nombres, si ustedes los buscan, cambian. En el libro del maestro Arcipe, que trata sobre leyendas, también cambian sus nombres, pero básicamente la leyenda es lo importante. Entonces, don Ismael era un fiel devoto del Cristo y todas las mañanas venía a misa y besaba el Cristo en los pies. Don Pedro Arcipe tiene en sus libros esta interesante leyenda que incluso manifiesta que los nombres no son exactamente los mismos, pero lo importante es que don Ismael venía todas las mañanas fervientemente a darle su saludo al Cristo. De hecho, ni siquiera era negro. El Cristo estaba ahí y él siempre le besaba en los pies. Acto que se dio cuenta uno de sus enemigos y fraguó un extraño plan donde él intentaba envenenarlo. Y esta es una de las versiones, Así que colocaría el veneno en los pies de Cristo. Esto sin duda era un buen plan, dado que él era el único que los besaba. De esa manera, si ustedes se dan cuenta, el Cristo incluso tiene las piernas un poco retorcidas. Esto es porque, según la leyenda, cuando se acercó don Ismael a besarle los pies al Cristo, este intentó evitarlo, incluso enchocando un poco las piernas, cosa que ya se ve en la estatua. A su vez también se dice que absorbió el veneno y que este quedó impregnado, dándole el color que hoy conocemos a esta imagen. Y así, amigos, se conoce como el Cristo Negro, a partir de una venganza que no llegó a su... Había un plan más maquiavélico donde unos pasteles iban a ser los protagonistas de todo esto, y los pasteles irían envenenados. Esos pasteles envenenados se los come don Ismael y a su vez cuando besa al Cristo, todo el veneno que había consumido sale y se proyecta hacia la figura. Y esa es la otra versión que conocemos sobre el Cristo Negro. Yo soy César Buenrostro para el canal de John Misterio. Pues bien, César, nos acabas de traer a una casa pues ya muy conocida aquí en el centro histórico, donde surge una leyenda muy popular, que es la casa de don Juan Manuel. ¿Qué nos puedes contar sobre esta leyenda, amigo? Fíjate que la leyenda de don Juan Manuel también viene en los libros de don Pedro Arcipe, de la historia de México, sí. Y es una leyenda bastante interesante y muy dramática, dado que es un tipo de leyendas donde involucran, como muchas otras, el tema de los celos, pero los celos enfermizos, esos que incluso cuando los estás leyendo en la historia, tiene que ver con el diablo. Sí, ese sujeto que viene y te mete en la cabeza ideas muy interesantes. Don Juan Manuel era buena gente, como muchos de los mexicanos, o bueno, de los... Pues aquí había de todo, ¿no? Eran ya había varias castas y todo esto, así que él era como tipo ya criollo y todas estas cosas. Tenía mucha lana, esta era su casa y muchos negocios, pero por alguna situación decidió de darse un respiro, retirarse a un monasterio, y pues aquí cerca había uno de ellos y se retiró para allá y mandó traer a su sobrino de España para que le ayudara cuidando la casa y todo eso. Cosa que pues
no fue una buena táctica, dado que después de todo eso dejó abandonada la casa, dejó abandonada a la señora, que estaba muy guapa, la señora, y entonces pues él obviamente le enloquecían los celos. Yo no entiendo la parte por qué tuvo que dejar la casa para irse a un convento. Esa parte no me queda clara, pero bueno, él resulta que le decía el diablo, ¿sabes qué? A las 11 de la noche siempre hay una persona allí como que tirándole los perros a tu mujer, y pues loco de celos llega aquí y se paraba y le preguntaba a una persona la hora, le decía, oiga, disculpe caballero, ¿qué horas son? Son las 11 de la noche. Dichoso aquel que sabe la hora en que va a morir. ¿Cómo? ¡Pum! Le ponía la puñalada. Entonces se dice que amanecían por aquí personas muertas. La calle, pues de repente era, no sé cuántas, ¿verdad? Pero sí aparecieron de repente una y otra víctima. Obvio, es algo que se empezó a hacer muy incómodo para las autoridades y para todo el mundo. Ver que aquí aparecía gente muerta. Pero resulta que en una de esas, de hecho en las primeras ocasiones, si no es que la primera, a quien mató fue a su sobrino. Su sobrino, el que estaba aquí afuera, lo mató. Le quedó un cargo de conciencia muy grande, pero no obstante los celos eran mucho más grandes y continuó matando personas. Después, pues cayó en la cuenta de lo que estaba haciendo estaba mal, y pues siendo una persona religiosa, una persona que vivía en un monasterio, se arrepintió de todo eso. Y él mismo fue y le confesó a uno de los sacerdotes lo que había hecho. El sacerdote le puso, pues, le dijo que tenía que hacer, y lo hizo. Y allí en el convento, pues él, al pasar, no sé por qué en ese momento había una horca ahí en el convento, eso sí está también bastante raro. Vio que había alguien colgado. El miedo se apoderó de él, y dicen que después él era el que estaba ahí colgado en esa horca. Y así terminaron sus crímenes de Don Juan, sus celos y la leyenda. Bastante interesante, porque cuando entra el diablo en escena, las cosas se ponen muy, muy criaturas. Bien, César, ahora nos vas a platicar, nos vas a narrar la leyenda de la quemada, que también existen varias versiones, pero bueno, esta casa o esta calle en particular, ¿qué nos puedes comentar de esta historia, de esta leyenda? Como puedes ver, aquí la calle hoy día se llama la calle de Jesús María. Jesús María por un templo que está hasta el fondo. En ese templo tiene la historia de que allí estudió Sor Juana Inés de la Cruz, del cual también hay una interesante leyenda sobre las imágenes de bulto que están ahí. En fin, el punto es que esta calle en el siglo XVII, XVIII, vivía don José, don Gonzalo, era don Gonzalo y su hija Beatriz. Ellos habían venido de España y traían, como siempre, ¿no? Venían por negocio, traían lana. La virtud es que dicen que la señora Beatriz, la señorita, sí, que era como de 20 años más o menos, andaba por estas calles y veía a mendigos y se quitaba sus joyas y se las daba. No como hoy que vas por caminando y se las das, pero no por voluntad, sino porque te las piden, ¿verdad? Así es. Aquí en las calles del centro. Entonces, ella era conocida por su bondad, por su belleza, y aunque no lo dicen muy bien en el relato, también dicen que tenía una figura escultural. O sea que era un lechado de bondades, era hermosa por donde la vieras. Y ese era el punto. Resulta que aquí no sabemos exactamente en este crucero, pero bueno, llegó un italiano, el marqués de Piemonte, no del Montepío. Piemonte es otra cosa. Perdonen las referencias, pero es como yo también me acuerdo de este tipo de detalles, y se las paso a ustedes por si algún día las quieren comentar. Buenrostro dijo algo del Montepío, pero era al revés, de Piemonte. Entonces era el marqués de Piemonte, un italiano que se paraba, digamos que esa era su casa, ¿no? Sí. Y entonces se paraba aquí y esperaba, veía a alguien que miraba feo a su amada, porque la chica de cuenta salía al balcón, allí estaba, viendo la calle, y entonces le brincaba. A ver, ¿qué le ves? No, es que, ¿qué le ves? Y entonces se armaban los guamazos. Y era tiro por viaje. Todo el tiempo aparecía por aquí personas o muertas o heridas, sobre todo en la noche. Porque han de saber, el marqués de Piemonte no descansaba por nada. Martín se llamaba. Y entonces, pues él cometió varios crímenes. La muchacha, doña Beatriz, pues no le causaba mucha gracia este tipo de cosas, así que dijo, es por mi belleza,
ella conocía la historia de Santa Lucía. Santa Lucía es aquella santa que se sacó los ojos por lo mismo. Decían que le chuleaban los ojos. ¡Ay, qué bonitos ojos tienes! Decidió sacárselos. Así que de la misma forma, a ella se le hizo fácil pensar en una solución similar. ¿Y qué hizo? Bueno, pues una tardecita, parece que de domingo, estaba en su casa y prendió el comal. No había servidumbre. Prendió el comal, prendió el anafre, perdón, y ahí, en caliente, o así, literal, se puso su cara y empezó a quemarse. Los gritos eran tan desgarradores que llegó su confesor, que casualmente pasaba por aquí. Entonces el sacerdote confesor subió y le dijo: oye, mija, ¿qué haces? No, dice, es que no aguanto más que la gente, que estos hombres se maten por mi belleza. Ya no lo soporto, quiero ser fea. Desafortunadamente, pues doña Beatriz perdió toda su belleza, perdió las cejas, perdió la cara, y el sacerdote indignado fue y le contó rápidamente a don Martín a ver qué onda. O sea, prácticamente lo culpaba de todo ese hecho. Don Martín pues se conmovió, escuchó todo esto y se acercó a ella y le dijo: ¿sabes qué, Betty? Yo no te aprecio por tu belleza física, por tu rostro. A mí me encantas todita, completa. Tu bondad, todo lo que tienes me encanta. A lo mejor era también su riqueza, ¿verdad? Aunque se descarta esa situación porque el marqués también tenía dinero. Así que entonces le dijo: cuando llegue tu padre te pediré como mi esposa. Así sucedió, se casaron y todo, y eso ocurrió acá en un templo que está más acá atrás, que se llama La Profesa. Un templo hermoso como no, si tenía imágenes de Manuel Tolsá, así que imagínense lo hermoso que estaba que está todavía ese templo. Y así, amigos, termina esa historia que pudo haber sido tragedia, pero no, terminó en una historia como de príncipes. Lamentablemente ella pues nunca recuperó la belleza de su rostro, y eso obviamente sí es de lamentar. Y bien, César, estamos ya por finalizar este video. De hecho, pues hay más leyendas, más historias que poco a poco iremos presentando, pero vamos a terminar con una historia, una leyenda que pues habla de un clérigo y una persona, una mujer que... Su ama de llaves. Su ama de llaves, cuéntanos. Así le decía, ya sabes, ama de llaves, la sobrina, la hijada, que vivían siempre con el clérigo. Cosas muy sospechosas, pero muy comunes allá por el siglo XVII. Y actualmente, de hecho, es una situación muy preocupante esta de las relaciones extramaritales entre sacerdotes, pero no vamos a hablar de lo que pudo haber sido y no fue. Vamos a hablar de lo que dice la leyenda, porque estas calles de Santo Domingo fueron testigos de esa escena, de esa leyenda. La calle el barrio de Santo Domingo, aquí en la Ciudad de México, tiene una característica muy interesante, y es que aquí en un par de horas puede salir licenciado, doctorado, con varios títulos, porque aquí es donde se hace precisamente ese tipo de trabajos que pues, la gente que necesita un currículum pues viene y los hace aquí. Yo no lo hice, por cierto, vayas a pensar. Entonces, porque decir, no, es que ¿por qué conoces tanto? Pero es que es muy conocido por esto. Aquí a un lado tenemos una de las primeras escuelas de universidades de medicina, y eso fue en el siglo XVII. Ese sí, hace 300, 400 años que se instauró, no hace miles de años. Y lo interesante de este lugar es que aquí está la leyenda de la mujer errada de herraduras, o sea, una mujer a la que le colocaron herraduras. La historia cuenta que el buen sacerdote, y así lo marca Riva Palacios en su libro, sí, dice que el señor vivía con su ama de llaves y que su compadre, una especie de amigo, no es tanto su compadre del sacerdote, le decía: oye, no hagas eso, no vivas con la mujer, o sea, ve lo que pueden decir la gente y todo eso. No, yo no tengo nada de qué avergonzarme, decía el sacerdote. Pero en cierta ocasión, en una noche, este amigo se dedicaba a la herrería. Bueno, a la herrería en el sentido de que hacía herrajes y aparte ponía herraduras a las mulas y los caballos. Pero una noche, allá eso de las 12 de la noche, llegaron 4 negros, vamos a llamarles así, en México no tenemos ese tipo de problemas. Entonces 4 personas afros muy altas llegaron con una mula y le dijeron al herrero que urgía porque su compadre, el sacerdote, tenía que salir de urgencia en ese momento. Y entonces el herrero se levantó y agarró la mula, le empezó a poner las cerraduras, y de repente
se fueron estos sujetos. Y este señor se quedó con la duda y dice, ¿a dónde iría mi amigo el sacerdote? Yo no sabía que iba a salir. ¿A dónde iría con tanta prisa a esas horas de la madrugada? Pues no se quedó con la duda y se dirigió a la casa de su amigo, que estaba también aquí por el barrio, y dijo, yo no, lo recibió, y el sacerdote le dijo, no, yo no, para nada. ¿En serio? ¿Qué pasaría? Entonces se les ocurrió ir a la habitación de la mujer que vivía con el sacerdote. La sorpresa fue mayúscula cuando vieron que la mujer estaba muerta. Pero eso no era lo preocupante. En sus manos y en sus pies tenía las herraduras que le habían puesto a la mula. Parece ser que como castigo divino la mujer había sido convertida en mula para recibir ese castigo por desobediencia y por sonsacar al padre a los malos hábitos. Y a mí me queda una reflexión muy interesante. ¿Realmente la mujer debería de haber sido castigada o tuvo que haber sido el sacerdote? Porque al final de cuentas estamos hablando de una figura de autoridad religiosa. Yo creo que si el sacerdote hubiera sido una persona que se hubiera dirigido con rectitud, la pobre mujer no hubiera sufrido. Porque al final de cuentas me parece que el castigo no era para ella. Y son cosas de las leyendas que suceden aquí en México. Al final se supone que el sacerdote pues ya rectificó, vivió en la más pura castidad, con su voto de castidad y resarciendo ese daño supuestamente, pero creo que a veces las leyendas son injustas, sobre todo para las mujeres, ¿no? Así que así acaba esta interesante leyenda de la mujer errada. Pues muchísimas gracias, César, por darnos este recorrido en la Ciudad de México, y bueno, ojalá que nos puedas acompañar porque hay muchas historias, muchas leyendas que sí quedaron ahí pendientes. Claro que sí, cuando gusten. Yo soy César Buenrostro, y mi canal de leyendas es Evidencia XD. Muy bien.